Hola, en este vídeo vamos a crear un formulario de login para nuestro proyecto para poder autentificarnos. Para ello primero vamos a definir un viewModel. Este viewModel lo vamos a definir para la clase usuario, porque la clase usuario en este proyecto es la clase con la cual nos vamos a identificar. Entonces definimos un fichero que es usuario viewModel, un fichero de clase. Se nos genera por defecto un public class. La idea es que vamos a definir una clase viewModel específica para el formulario de login, donde solo vamos a definir los elementos para poder logarnos. Entonces, primero importamos la librería para poder definir las directivas con la cual validamos los formularios. Tenemos la directiva display que utiliza los formularios de Razor para, por un lado, como ya sabéis, mostrar el prompt, una descripción y el nombre. Tenemos que definir también validación si queremos que sea requerido el campo. Concretamente vamos a definir que el DNI con el cual se identifica es un valor requerido, y además ponemos el mensaje que el DNI del usuario es obligatorio, y definimos la propiedad DNI. Copiamos y sustituimos el DNI por password para definir también la propiedad de password en esta clase, y a continuación definimos la propiedad. Ponemos una propiedad para password también que sea cadena, y también el getJetSet como todas las propiedades. Y el data type, eso sí, tenemos que definir que es un data type password, porque es el que nos muestra pues con los puntitos para que no se puedan visualizar y demás. A la clase la vamos a llamar no usuario, la vamos a llamar login usuario para especificar esa clase solamente para login. Tendremos otra clase para registrarnos, ¿vale? Eso lo podéis definir vosotros con vuestro clase usuario, que tenga todos los campos que tenga, en este caso, una clase usuario. Procedemos entonces a generar con el scaffolding primero el controller, porque no tenemos un controlador específico de usuario. Entonces, cambiamos el valor por defecto y sustituimos por usuario. A continuación, como no tenemos los métodos para login, tenemos que definirlos. Comenzamos entonces definiendo el método get. Copiamos el método por defecto, que es el index, y vamos a sustituir el nombre del método para definirlo para index. Entonces, primero vamos a definir en la etiqueta del comentario que ponemos usuario control barra login, ponemos login como nombre del método. Ya tendríamos entonces el login, el método que entra por defecto en el controlador y luego llama al return view que nos lleva a la vista. Un aspecto importante es que tenemos que ir al fichero startup.cs y vamos a cambiar la página, el controlador por defecto al cual entra el programa, y vamos a poner controller usuario y action login. De esa manera entraremos al método get de login, que es donde nosotros queremos ubicar nuestra aplicación. Otro paso siguiente es copiar dentro de Shared, que tenemos el fichero por defecto, el master template, que por defecto se llama layout, o sea, subrayado layout.c.html, y le vamos a llamar layout login.chtml. Y ese layout login CHTML lo que queremos es quitar esa barra inicial, es decir, esa barra de navegación que está en el header, de manera que solamente va a contener un container y el render body donde se va a mostrar el login. Únicamente esa información, puesto que en la página principal no queremos que se muestre la aplicación con las diferentes opciones de menú. Seguimos, nos vamos al view y creamos una carpeta que se llame usuario, y ya vamos a agregar una vista utilizando el scaffolding. Vamos a elegir view de Razor y elegiremos entonces, vamos a definir el nombre login. La plantilla que vamos a utilizar es la create, puesto que al final es un formulario donde se hace post. Y por último elegimos el login usuario view model. Cambiamos y ponemos, veis ahí que ponemos el layout login, que es lo que hemos dicho que utilizaremos como el layout principal. Hay que quitar de la vista generada el back y vamos a cambiar en la cabecera, vamos a poner bienvenidos a la tienda virtual,
Y luego pondremos también en el siguiente header, vamos a utilizar, por favor, identifícate. Identifíquese. Entonces podemos ejecutar la aplicación y veis que entra entonces al formulario de login. Si le damos a Create, que es el botón que se genera por defecto, veis que nos obliga a introducir el valor del DNI, puesto que hemos puesto la validación en el View Model. Vamos a cambiar el Create porque no es un nombre adecuado y vamos a poner enviar. Ahora vamos y ya podemos ver el botón enviar en lugar de Create. A continuación vamos a modificar también el View Model y vamos a introducir el required, la directiva required al campo password para que se nos valide también y que nos obligue a introducir el password. Cambiamos el mensaje de error y ponemos que el password del usuario es obligatorio. Aquí en este caso sí que hay que guardar y volver a ejecutar la aplicación para poder ver el cambio. Entonces si le damos a enviar ya nos muestra los mensajes tanto de DNI de usuario como de password. Seguimos entonces con el controller y nos vamos a definimos el método post del login que nos va a permitir procesar cuando damos al botón enviar y recibimos la petición. Entonces el login va a recibir un objeto login usuario view model. Primero hay que definir una directiva para indicar que se trata de un método post y el método login, como digo, tenemos que definir como campo como parámetro definimos el login usuario view model. Ese login usuario view model que va a enviar el formulario recibirá los dos campos que se han definido, que es de DNI y password, y lo vamos a enviar al backend procesando esa petición. Entonces tenemos que definir la lógica, los métodos que nos proporciona la lógica de negocio. Para ello hay que definir el repository y a inyectar al Zen el repository para poder ejecutar ese método login que ya sabéis que se genera automáticamente y que tenemos definido por defecto. Entonces definimos un if en el cual llamamos usuario Zen y el login le pasamos el view model, el DNI del view model y el password. Y ese login, si es distinto o si es igual a null, lo vamos a hacer al revés. Si es igual a null, entonces ponemos el model state y ponemos el mensaje de error que queremos indicar que se trata de que hay un error al introducir los datos de DNI o password. No hay que indicar cuál es el tipo de error, simplemente que hay un error. Y devolvemos, hacemos return view para que vuelva a la misma página y muestre ese mensaje de error, ¿vale? Se trata de esos mensajes de error que son procesados en back y vuelven otra vez a la vista, mostrándose entonces en la vista en la parte superior. Sin embargo, si es correcto el login, entonces hacemos un redirect que nos lleve a la página principal, que es la página que teníamos definida antes, que era la página home. Entonces tenemos que utilizar una sobrecarga del redirect to action que tenga primero el action name, que será index, y luego el controller, que será home. Entonces le damos a ejecutar la aplicación y ahora probamos, por ejemplo, a introducir, veis aquí que tenemos el usuario que tiene como DNI 8 unos y una A y como password un 2, un 2. Entonces, bueno, probamos, copiamos el DNI. Vale, y en el password introducimos un 2, un 2 y vamos a poner un 3, ¿vale? Para que falle. Entonces, si le damos a enviar, vamos a ver el caso de error. Como digo, muestra el mensaje error al introducir datos de DNI o password. Ponemos el password correcto y entonces nos tiene que llevar a la página principal home, ¿vale? Bueno, esto es todo en este vídeo.